Fue una selección complicada para el seminario porque sí es un tema enorme en el cine mexicano, ¿no? Bueno, en la sociedad mexicana. O sea, realmente el día en que todo México se mueve es el 10 de mayo, no es el 16 de septiembre o el 15 de septiembre. Eso es una farsa, ¿no? Todo el mundo sabemos que el 10 de mayo no hay a dónde comer, no hay a dónde ir. Y bueno, pues las mamás también han cambiado con el paso del tiempo, pero pues bueno, esta revisión histórica que vamos a hacer a partir de esa figura de la madre, pues bueno, en este caso tiene un punto muy importante. A ver, primero, sentar las bases del género en el cual la película está afianzada, que es el género de las rumberas y el género del melodrama cabareteril o prostibulario, que, pues bueno, en el caso del cine mexicano es un género fundacional. O sea, es el género. La semana pasada hablábamos de Federico Gamboa en torno al personaje del atentado de Jorge Fons. Bueno, pues Federico Gamboa escribe en 1901 la novela que define en muchas formas ese melodrama cabareteril prostibulario que se llama Santa, que bueno, está inspirada en las vivencias de Federico Gamboa conociendo a las trabajadoras sexuales de París, de todas las diferentes estratos sociales de la prostitución, adaptándolo a una Ciudad de México y a un México porfiriano todavía, donde, pues bueno, aquí no muy lejos, si uno llega al semáforo de Avenida de la Paz e Insurgentes, pues de ahí empezaba Chimalistac, y los hermanos de Santa, de hecho, trabajaban aquí, en la fábrica de papel Loreto, sale en la película. El río que sale en la película por donde Santita va a perder su virginidad es el río Magdalena, que venía de la Magdalena Contreras, pasaba por aquí y llegaba hasta Avenida Universidad. Pero bueno, en 1901 Santita pues es una chica de pueblo que es engañada por un militar, pierde su virginidad y por lo tanto se convierte en una mujer manchada que abandona la provincia, sí, Chimalistac era provincia, y se lanza a la infernal Ciudad de México, donde se va a convertir en el burdel de Doña Elvira, pues en una de las trabajadoras sexuales más importantes de su tiempo, que se codea con los políticos y la gente de dinero más importante de su época, pero en esta gráfica de un personaje que va elevándose por medio de su belleza y de la venta de su sexualidad, en ningún momento se esconde el hecho en la novela, pues llega un momento en que viene la fatalidad y Santa, y como buena parte de sus compañeras del género lo dicen, pues no tienen derecho ni a la felicidad, ni al matrimonio, ni a un amor, ni a una maternidad en ningún sentido. Entonces el personaje terminaba muriendo en el anonimato total en el hospital de la mujer de alguna enfermedad venérea que no se mencionaba nunca en la novela, pero eso era el camino que el melodrama cabareteril o prostibulario va a tener. El cine mexicano va a hacer de este melodrama, de esta variante del melodrama, la piedra fundacional de la industria. El éxito de Santa provoca no solamente que se hagan más películas mexicanas sonoras y arranquen nuestra industria. Tomen en cuenta que en 1930, que fue el último año de producción de cine mudo en México, se hicieron 4 películas. En 1933, 2 años después de Santa, ya se estaban filmando 33 películas al año. O sea, se vino un crecimiento exponencial, pero pues van a venir otros personajes del estilo de este melodrama cabareteril, por ejemplo, La Mujer del Puerto, que es infinitamente más interesante que Santa, en el sentido de que ahí, sobre todo la mirada de Arcadi Beutler hacia la prostitución es una mirada que está completamente carente de pecado o de satanización. Al contrario, hay un disfrute de la sexualidad a través de ese intercambio comercial de cuerpos, ¿no? Que bueno, por eso La Mujer del Puerto en su momento y hasta la fecha sigue siendo una película bastante transgresora. Vino el cine de la Revolución, vino la nostalgia porfiriana con Joaquín Pardavé, vino todo este cine urbano que se empieza a hacer y la comedia ranchera con Allá en el Rancho Grande y todo ello, y de repente el melodrama cabareteril o prostibulario se difumina. Durante los 40 no tenemos en la primera época, en la época
pesada de la época de oro, tenemos muy poquitos ejemplos que valgan la pena. No fue hasta que viene un cambio social importante en México, que es que tenemos por primera vez un presidente civil, un presidente egresado de la UNAM, que es Miguel Alemán Valdés. Pues Miguel Alemán empieza un proceso de urbanización donde pues pronto el cine mexicano va a ir entendiendo estos cambios de una manera muy importante. El cine mexicano deja de ser rural, se vuelve un cine urbano, se vuelve un cine que está viendo, por ejemplo, el nacimiento de las clases medias en Una familia de tantas, que se está asomando al barrio en Campeón sin corona o la trilogía de Pepe el Toro, ¿sí? Y entonces viene un nuevo género, o más bien el género del melodrama cabareteril se transforma porque ya la vida nocturna de la Ciudad de México es algo impresionante. Obviamente estamos hablando de antes AC, no antes de Cristo, antes de Uruchurtu, ¿sí? Que acaba destruyendo toda esa vida nocturna en la década de los 50, pero la Ciudad de México era una ciudad llena de centros nocturnos, de cabarets. Es el momento donde a los mediados de la década entran todos estos ritmos afroantillanos, afrocaribeños, y entonces nos cae Pérez Prado con la rumba y nos caen las rumberas maravillosas que importa un cineasta de origen gallego llamado Juan Orol, que se casaba con todas, las traía, se divorciaba, iba por otra y así. Tuvimos a María Antonieta Pons y a Rosa Carmina. Está la rumbera maravillosa de comedia que es Amalia Aguilar, que la podemos ver en Calabacitas Tiernas, ¿no? Con Tintán. Y desde luego, pues la mega superstar que es Ninón Sevilla, ¿no? Que Ninón sí se cuece completamente aparte. Ahora, Ninón es parte de toda una infraestructura que se armó alrededor de una empresa productora que va a tomar el género de las rumberas y lo va a encumbrar. O sea, las rumberas tienen una vida útil muy breve, es entre 1948 y 1952 que el género tiene los exponentes más importantes, tiene las obras más importantes y también en un momento dado, sobre todo cuando viene estos golpes de pecho entre Ruiz Cortines y el terrible regente Ernesto de P. Uruchurtu, que acaba con todo ello, pues bueno, finalmente las rumberas se acaban y muchas de las carreras de ellas se acaban también. No todas. Meche Barba, por ejemplo, se va por la comedia o el melodrama barrio bajero. En el caso, por ejemplo, de Meche, pero de las otras, bueno, Amalia sigue con la comedia un poco, pero en un momento dado sí se desaparecen todas. Ninón tiene una recuperación muy importante en los 80, donde empieza a volver a aparecer en algunas películas, obviamente ya como un homenaje más que como otra cosa. Y luego, pues Ninón Sevilla, así como hablábamos del maestro Jorge Fons con las telenovelas, pues Ninón Sevilla acabó saliendo en montones de telenovelas donde Thalía y algunas otras fans pues la metían como un personaje icónico, ¿no? También, pues bueno, no podemos dejar mencionar otra presencia que perdimos hace unas cuantas semanas, que es Yolanda Montes Tongolele, que bueno, Tongolele dio pie a una censura terrible hacia sus movimientos psicalípticos y esta imagen de pantera humana bellísima que tenía, ¿no? Pero sí, pues Tongolele provocó la ira de muchas buenas conciencias de la época. Mi abuela materna odiaba profundamente a María Victoria, por ejemplo, y mi abuelo, a mi abuelo le fascinaba, ¿no? Pero sí, mi abuela no estaba nada de acuerdo y realmente se molestaba por la admiración de mi abuelo hacia María Victoria. Cuando uno crece y ve a María Victoria en esa época, pues uno entiende por qué María Victoria provocaba esa furia, ¿no? Entonces, fíjense, son representaciones de lo femenino finalmente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo también. Ahora, les hablaba yo de una compañía productora. En los créditos de inicio de la película, cuando se agradece la restauración, se agradece a Viviana García Besné. No sé si han oído hablar de ella, creo que tú sí, porque ahorita dijiste, sí. Bueno, Viviana García Besné está haciendo una labor muy interesante. Ella es nieta de los Calderón, o sea, en los productores mexicanos clásicos hubo una empresa que se llamaba Cinematográfica Calderón, con Pedro y Guillermo Calderón, que eran hermanos que siempre aparecen como productores.
Y bueno, pues los hermanos Calderón, sobre todo en esta época del alemanismo, toman el género de las rumberas y lo revientan hasta que se lo acaban. O sea, entre Rosa Carmina, Amalia Aguilar, Meche Barba, María Antonieta Pons, no se nos puede olvidar Maritonia, y desde luego Ninón Sevilla, hacen más de 200 películas en una friolera de 4 o 5 años, y claro, acaban abarrotando el género hasta que literalmente lo asfixian, ¿no? Bueno, esos mismos hermanos Calderón luego se van a volver productores del Santo, y luego ellos son los que hacen las famosas dobles versiones, donde en una versión las vampiras tienen ropa, en la otra no tienen ropa, ¿sí? Que esas eran para el mercado americano y centroamericano. Y también, pues luego en los 70 van a tomar el género del cabaret, el género de la rumbera, y le dan un nuevo calor en los 70 y surgen las ficheras. O sea, ellos son los que producen Bellas de Noche, que es la película que arranca el género de ficheras y que también pues va a tener una vida limitada. Luego ya viene la sexicomedia y el cine de albures. Esas ya no son ficheras. Las ficheras son 78, 82 y ciertos personajes que se encumbraron mucho y llegaron a ser muy importantes en la vida nacional, y ahí curiosamente se acabó el género de las ficheras, ¿no? La sexicomedia viene ya después, pero eso ya es otra cosa. Entonces los hermanos Calderón, por ejemplo, armaron grupos importantes de trabajo. Uno de ellos, que era el de Ninón, era el grupo más importante. O sea, ahí teníamos, por ejemplo, a un guionista como Álvaro Custodio, que también era dramaturgo y era periodista en el Universal. Teníamos como fotógrafo a Alex Phillips, que el maestro Phillips, que fotografió Santa. O sea, él viene desde el inicio de la industria del cine mexicano, se especializa en estas atmósferas de cine negro padrísimas. Tenemos una rumbera que es Ninón Sevilla, que se desborda completamente con los Calderón, porque Ninón es la única de las rumberas que siempre en los créditos aparece como la creadora de sus coreografías y la creadora del espectáculo visual. Eso no es muy común, pero bueno, Ninón lo logró. Y pues bueno, Alberto Bout como productores, por ejemplo, todo ese equipo produce una maravilla para los Calderón que se llama Aventurera, que es la película que revierte completamente el género del cabaret. Dicen que en buena medida Aventurera, y les cuento todo esto porque va con Víctimas del Pecado, va con muchas ligas a Víctimas del Pecado. Aventurera es una historia que se ve que Álvaro Custodio ya estaba hasta la madre de contar la misma película, nada más con diferente rumbera, ¿no? Y a lo mejor en una historia era en Veracruz y otra en Monterrey y otra en Tijuana, pero era el mismo guión, ¿no? Ahí nace el churro, o sea, ahí es donde nace la política del churro. Es una teoría científica. El churro, ustedes nunca han visto un churro cómo nace. El churro nace en forma de espiral, ¿sí? No nace como en las churrerías de ahora muy modernas que sale así. No, es un churro, el tradicional es un churro en forma de espiral enorme que se corta con tijeras, se acomoda en una bolsa y entonces a uno le pones azúcar, a uno le pones mermelada, a uno le pones cajeta, pero finalmente todos salieron del mismo churro. Entonces estas películas, o las del Santo, que lo adoramos y lo queremos, pero son cine más churro que no se puede, porque es el mismo guión. O sea, es el Santo contra, y pónganle usted fill in the blanks, pónganle ustedes los vampiros, los vampiros de Coyoacán, las mujeres vampiro, el doctor Frankenstein, la hija de Frankenstein, Blue Demon, o sea, lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, cariñosamente, pues el churro mexicano, pues las rumberas también fueron de esos churros. Pero de pronto Álvaro Custodio, por ejemplo, dice, no, yo ya estoy hasta la madre. Y Aventurera, por eso es un caso único. En Aventurera, la pecadora no solamente acaba teniendo buen marido, felicidad y prospecto de felicidad, sino que se acaba vengando de todos los que la lastimaron y la convirtieron en esa pecadora. Es un caso único en el cine mexicano, por eso Aventurera es extraordinaria película, ¿sí? Al nivel de el compadre Mendoza, de Vámonos con Pancho Villa, de Una familia de tantas, ahí tiene que estar Aventurera entre las 10 mejores películas del cine mexicano. Pero esto es otra cosa, o sea, aquí estamos viendo
a otro equipo de lujo. O sea, Ninón Sevilla pues sí pertenece a la casa de los Calderón, pero les llegó un equipo que bueno, pues viene, o sea, papá, estos vienen de ganar Cannes, vienen de ganar en Venecia, vienen de ser reconocidos como los que hicieron la imagen de México en el mundo durante la época de oro. Estamos hablando de Emilio el Indio Fernández, Gabriel Figueroa en la foto, el guión de Mauricio Magdaleno, la música de Antonio Díaz Conde, la edición de Gloria Schuemann. O sea, es el equipo deluxe que vienen de hacer Enamorada, Río Escondido, Flor Silvestre, María Candelaria, que gana la Palma de Oro del Festival de Cannes. Sí, el año en que todas ganaron, no importa, ganó Palma de Oro María Candelaria. O sea, vienen de allá, acaban de hacer Salón México, acaban de hacer Pueblerina, ¿sí? El Indio Fernández ya se está topando con hacer películas. Río Escondido costó 7 millones de pesos, de 1947, con María Félix. Y Pueblerina, que es una de sus obras maestras con Roberto Cañedo y Columba Domínguez, se filma en 2 semanas en Milpa Alta con 400,000 pesos. Eso, amigos y amigas, ya no es época de oro. O sea, curiosamente, la época de oro tiene un comportamiento sumamente errático. O sea, los grandes años de la época de oro son 43 a 47. Realmente son 4 años, donde el cine fue la segunda actividad económica del país después del petróleo. Ahora creo que entramos en la categoría de hobby, ¿no? Donde el presidente tuvo que intervenir en una huelga entre los estudios porque se estaba acabando el dinero del país, que fue Ávila Camacho, que resuelve el pleito sindical, ese donde Cantinflas andaba echando bala, ¿no? Con los del STIC. O sea, imagínense, ¿no? Estamos hablando de premios internacionales para Gabriel Figueroa en Venecia, en Cannes, por la fotografía de las películas del Indio. Estamos hablando de eso, pero una vez que llegó 1948, viene ese comportamiento errático. Por un lado, los productores toman trágicas decisiones que son recortar semanas de rodaje a no más de 2 semanas por película, largometraje, o sea, es muy poquito tiempo. Recortar presupuestos, ahí les digo, o sea, el Indio Fernández de un año a otro filma una película de 7 millones de pesos y luego una de 400,000, que es Pueblerina, pero al mismo tiempo los productores deciden que ya no haya un cine de calidad. O sea, de repente dicen, olvidémonos de Cannes, Berlín, Venecia, esos no importan, vamos a agotarnos en nuestro mercado interno. Entonces le quitas lo artístico y le quitas las ganas al cine mexicano y entonces se vuelve un cine de recuperación rápida. Entonces, claro, pues los churros empiezan a surgir por todos lados porque lo que queremos es dinero, dinero y dinero. Pero lo errático es que las mejores películas de la época de oro son entre 48, 49 y 50. Son los 3 grandes años donde ya no es época de oro por estas reducciones que los propios productores le impusieron a sus películas. O sea, ahí tienes Salón México, Pueblerina, Víctimas del Pecado, del Indio, tienes Una familia de tantas, que es extraordinaria, de Alejandro Galindo, tienes tienes Crepúsculo, tienes Rosenda, de Julio Bracho, tienes la trilogía de Pepe el Toro, de Ismael Rodríguez, y La Oveja Negra, y tienes Aventurera, y tienes El Rey del Barrio, y cierras 1950 con En la palma de tu mano, La diosa arrodillada, todo el cine negro de Gabaldón, Rosauro Castro, desde luego, la gran película sobre el cacicazgo mexicano, y cierras con el desmadre que arma Buñuel con Los Olvidados, ¿no? O sea, esos 1900, los últimos 3 años de la década de los 50. Ya si uno se brinca 51, 52, hasta llegar a los 60, cada vez encuentras menos películas importantes, porque la línea fue: no hagan cine importante, hagan cine que venda, ¿sí? Entonces, cuando llegas a 1956 y te piden, a ver, 3 películas del 56, puta, o sea, Ladrón de Cadáveres, que es padrísima, de Fernando Méndez. O sea, yo no pondría Tizoc ni a golpes. No, o sea, Tizoc es espantosa. O sea, ya que pones, ¿no? El Indio, cuando se le fue todo el equipo y se fue quedando solo, fue de horror el Indio Fernández.
ya sin Figueroa, sin Magdaleno, sin todo su equipo, es de horror el Indio Fernández. Entonces, el caso de Víctimas del Pecado es la combinación de esos mundos, o sea, los Calderón, que bueno, Viviana ha hecho un trabajo muy padre de restauración de muchas de las películas de sus abuelos, además de un documental estupendo que se llama Perdida, que bueno, ellos son los que inventaron todo ese género del melodrama cabareteril en los 40, finales de los 40. Entonces todos los títulos de esas películas son una afrenta a la visión de género. O sea, nada más vean los títulos: Señora Tentación, Pecadora, Callejera, Perdida, Trotacalles, Aventurera, o sea, no, de verdad son una cosa que la mentalidad de género es, bueno, ¿por qué nos reímos ahora de aquí del malvado Rodolfo Acosta, que además era un pan de Dios? Esos villanos que en la vida real eran hermosas personas. Miguel Inclán, hay grandes anécdotas de Miguel Inclán, que era un tipazo, pero híjole, lo ves en nosotros los pobres o lo ves en Los Olvidados, y te da miedo Miguel Inclán. Bueno, Rodolfo Acosta también era una finísima persona, pero lo que le dice a Ninón, ¿no? A Violeta, que es la protagonista, que le dice: tú acuérdate siempre que la mujer vale por el hombre con quien anda. Frases matonas del cine mexicano clásico. No podemos olvidar a Pedro Armendáriz en La Noche Avanza. ¿Se acuerdan de esa frase que le dice a una de las muchas mujeres que lo andan persiguiendo ahí en la película? Es una gran película de Gabaldón, donde Pedro Armendáriz sale de malvado, de canijo. Es un jugador de High Alay, ahí en la esquina de donde Ninón Sevilla recoge al bebé, el Frontón México. Y entonces es un jugador de High Alay que se mete en pleitos con la mafia y le va de horror. Y entonces hay una frase donde una de sus 5 o 6 mujeres en la película que lo anda persiguiendo, además de la mafia, le dice, pero quédate conmigo, eso, ¿no? De quédate conmigo. Aquí vemos a este personaje, ¿no? Pobrecita, de yo haría lo que sea por ti, y no sé, Rosa, ¿no? Ay, no, y uno, bueno, entonces, bueno, ahí ese personaje le dice: no me dejes, no sé qué, y entonces el otro se enoja, Pedro Armendáriz se enoja y le dice: ay, mira, confórmate con la quinta parte de Un hombre de primera. ¿No? ¿Quiénes son los autores de esa maravillosa frase? Porque era el cine negro clásico de la época: Roberto Gabaldón, José Revueltas y Luis Espota, ¿no? Pero bueno, le pones a Pedro Armendáriz encima, confórmate con la quinta parte de Un hombre de primera, ¿no? Queda clarísimo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a esos dos mundos: el gran equipo del cine mexicano, que viene de hacer el gran cine internacional, la gran estética de Gabriel Figueroa, basada en la Escuela Mexicana de Pintura, específicamente el muralismo mexicano. ¿Se acuerdan? Enamorada, esos volcanes, esas iglesias de Cholula, el rostro de María Félix, Pedro Armendáriz, o sea, sí, pero aquí ya estamos en un nivel completamente terrenal, hiperrealista. A ver, pasan dos cosas. Una es: México cambió, el cine mexicano cambió, la gente se está migrando a la Ciudad de México. Ya no va a haber cine ranchero, el cine ranchero se va a ir diluyendo a tal grado que caemos en Vicente Fernández. O sea, imagínense cómo se diluye. De Jorge Negrete y Pedro Infante a de Chente, que no sé ustedes si ustedes han aguantado completo una película de Chente, es un reto. O sea, ver que estás en la casa y de repente empieza el Arracadas, puta, es como, o sea, de verdad lo de Naranja Mecánica, cuando lo ponen a ver documentales, es real. Así se siente uno viendo el Arracadas, o El bueno, el santo y el tonto, o Mi querido viejo, donde hace su debut Alejandro Fernández, que bueno, la pasan todo, esa es para el Día del Padre, esa siempre la pasan el Día del Padre, Mi querido viejo. Bueno, entonces, pues bueno, es el gran equipo que viene para acá. Ahora, no todo es malo. O sea, uno ve en la filmografía del Indio Fernández en 1948, 2 años antes de Víctimas del Pecado, Salón México y Pueblerino.
Pueblerina, una película que de haber tenido 7 millones de pesos y 10 semanas de rodaje, el Indio lo hubiera hecho con María Félix y Pedro Armendáriz, y sí, pero como no había ya el dinero, pues tiene una esposa bellísima, que además tiene 16 años, que se llama Columba Domínguez, que tiene un rostro bellísimo, mexicano a más no poder. Tienes a Roberto Cañedo, que le ha venido maiceando todos los 40, ahí lo ves en un montón de películas a Roberto Cañedo haciendo papelitos hasta que el Indio le da el papel maravilloso de Aurelio, y Paloma, que es Columba, y bueno, el Indio logra una tragedia rural de un romanticismo feroz, bellísima, que agradeces que no estén Pedro Armendáriz y María Félix. No, de veras, porque dejan de ser esas presencias hieráticas, ¿no? O sea, la doña Lola y Pedro Armendáriz los adoramos, los queremos y son una imagen del cine mexicano que ya hubieran querido muchos otros cines, pero no son buenos actores. O sea, María es María, Lola es Lola, y Pedro Armendáriz, cuando oyes las anécdotas, por ejemplo, que contaba Pedro Jr., su hijo, ya no, su papá no era actor del método, o sea, no era Marlon Brando. O sea, él le decía al Indio, a ver, ponte aquí, pum, no sé qué. Y decía un discurso de estos que al Indio le encantaban, de Juárez y los niños héroes y la chingada. Corte, y entonces se iba Pedro Armendáriz con los técnicos y, a ver, vamos a hacer unos chilaquilitos y no sé qué. Así era Pedro Armendáriz. Entonces, cuando ves a Columba y ves a Roberto Cañedo, los agradeces. Y Salón México, a mí me contó Matilde Landeta, que en paz descanse, que fue de las cineastas pioneras mexicanas. Matilde fue muy cercana al Indio, fue su script girl, fue su asistente de dirección, fue amiga suya, y de repente, pues un día terminando los rodajes, le dice, Matilde, estaba ya casado el Indio con Columba, tráigase a su marido. Matilde se casóse con un militar, y le dijo, y vámonos al Salón México, ¿no? Entonces yo no quiero imaginarme cómo era una tertulia de danzón en el Salón México con el Indio Fernández bailando, que acuérdense que es un bailarín extraordinario, era un bailarín antes que actor y antes que cineasta y antes que todo lo que haya sido el Indio. Entonces, cuando uno ve en Salón México al personaje de Rodolfo Acosta, que también es un padrote maldito, por ejemplo, ahí hay una anécdota terrible. Van a empezar a filmar el concurso de danzón con el que empieza Salón México y Rodolfo Acosta no sabía bailar. Bueno, el Indio casi lo mata. ¿Cómo es posible, chingada? Pero yo dije que, pues es que no sé bailar danzón. A ver, cuando vuelvan a ver Salón México y que empieza el concurso de danzón, que es con lo que abre la película, los pies que bailan con Marga López son del Indio Fernández. Ahí está editado. Sí está bailando Marga con Rodolfo, pero los piecitos que bailan danzón son del Indio Fernández. Entonces, el Indio disfrutaba enormemente de la vida nocturna, y obviamente estamos hablando del Salón México, allá atrás del Museo Franz Mayer, que sigue dando miedito andar por ahí a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, bueno, imagínense en los 40, estas imágenes que vemos de el Changó, por ejemplo, ¿no? Del cabaret de la película, ya entrando en la película, el cabaret donde pues vemos esta calle con las prostitutas paradas ahí, con los padrotes poniéndose guapísimos, o sea, cómo empieza la película, ¿no? Sí. Rodolfo Acosta acicalándose, peinado, sacando sus billetes, ¿no? El flux, como dice el flux, ¿no? Y ahí va el flux. Hay escenas verdaderamente delirantes, o sea, esa salida del Changó, donde le enseña a caminar a una prostituta francesa y el otro hablando en francés. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, eso es algo maravilloso. A ver, era un género que se vuelve muy rico, el del cabaret, porque había comedia, había drama, había hiperrealismo, había crueldad, había mucha sabrosura. Precisamente parte de la fantasía del cabaret mexicano era eso, ¿no? O sea, estamos en el Changó, que además el propio dueño, que es este actor flaco, que siempre fue viejo, Francisco Reiguera, nunca fue joven, nadie lo vio de joven, nació viejo. O sea, cuando empezó el cine mexicano, él ya era viejo, y todavía se avienta hasta los 70, por ahí sale Francisco Reiguera. Pero Francisco Reiguera, por ejemplo, suelta una frase terrible, dice, cuando Violeta le agradece porque ella ha logrado bailar y ser
feliz y lograrse dentro de ese ambiente, y de repente dice el señor, dice, ¿qué me quedaría yo porque cada golfa del Changó se lograra? Entonces dices, ¿qué? O sea, ¿otra vez qué? Pues sí, o sea, el señor asume que hay trabajadoras sexuales en su lugar y hay padrotes en su lugar. Y eso está a la vista de todos, ¿eh? Y como que a alguien le moleste, no. Al contrario, los parroquianos del Changó, cuando Rita Montaner llama a la rebelión, ¿no? Que esté mugroso, que no sé qué, y ¡pum! Se arma la cámara húngara, como decía el Rudy Rivera. Pues sí, o sea, los parroquianos lo están pasando rete bien. O sea, ahí el Indio Fernández le baja el switch a la cuestión del pecado en el tema de la prostitución, y ahí todo el mundo la pasa realmente muy bien. Y bueno, ¿qué era parte de esa fantasía? Que de pronto en la variedad de ese lupanar está Rita Montaner o Pedrito Vargas, ¿no? O sea, estamos así en los burdeles más feos del cine mexicano, y de repente el pianista es Agustín Lara, ¿no? Y de repente en la variedad, Ninón Sevilla bailando. Hay humilde el lugar, pero la orquesta es de Pérez Prado, ¿no? O sea, eso es algo fascinante en los cabarets del cine mexicano. O sea, el lugar pinche, pero la variedad es mejor que en el patio. O sea, mejor que en el patio, que era el summit de la época, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos un melodrama cabareteril, barrio bajero, de pecadoras, que escriben el Indio Fernández y Mauricio Magdaleno. Mauricio Magdaleno, gran escritor zacatecano, el autor del Compadre Mendoza, y luego el autor de toda una buena cantidad de guiones del Indio Fernández. También fue cineasta en algún momento, pero que sabía que el Indio de pronto tenía estos arrebatos patrióticos terribles, donde le decía, a ver, Emilio, ya hicimos un discurso de Juárez, ¿te quieres aventar ahora uno de los niños héroes en la misma película? Y entonces el Indio empezaba, pero ¿cómo no? Y el Indio al tercer no sacaba la pistola, porque empezaba a beber tequila en tazas de café a las 8 de la mañana. Entonces, pues claro, en un momento dado, ya cuando Magdaleno veía la pistola del Indio, te dije que ahora van los niños héroes, pues le tenía que escribir ese discurso, y las películas del Indio, de repente, esos discursos ahora paran la película. Por ejemplo, Enamorada, bellísima, estamos ahí con los ricos del pueblo que tiene detenidos Pedro Armendáriz porque les va a sacar impuesto revolucionario, ¿no? Pero entonces empieza Pedro Armendáriz, las revoluciones. Pero además era como discurso, como discurso de festival de Día de las Madres, ¿no? Las revoluciones, todo para que la secuencia se termine sacando a los ricos al patio, y ya se quedan solitos Fernando Fernández, hermano del Indio, y Pedro Armendáriz, echándose un diálogo teológico que Bergman se queda imbécil, ¿no? O sea, es que ustedes termina el diálogo diciéndole a Pedro Armendáriz, ustedes han hecho muy buenos generales, ¿no? Diciéndole a su amigo sacerdote, ¿sí? Pero acuérdense, siempre, a ver, ¿de dónde un revolucionario va a sacar la frase? Pero acuérdense de lo que hicieron con los misioneros jesuitas en el siglo XVI. No hay forma, pero en el mundo fantástico del Indio lo hay. Víctimas del pecado, yo creo que aquí Magdaleno y el Indio llegan a una conclusión. No es el universo del Indio, aunque hay este gusto y regusto por la cultura de la vida nocturna, pero también hay un universo que el propio género está exigiendo, que son, pues bueno, aquí ya pasó Roma Ciudad Abierta, Ladrones de Bicicletas, o sea, ya pasó el neorrealismo italiano para cuando se hizo esta película. Desde luego que esas películas impactaron en México. Y entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, algo que nos contó Poncianito, bueno, Juanito aquí en la película, que es Ismael Pérez, que se le quedó Poncianito para toda la vida por Tintán, bueno, por Río Escondido, más bien, y luego con Tintán. Pero, bueno, les cuento la historia. En un momento dado, Poncianito creció, ya se quedó sin papeles, porque ya pues, no fue ni guapo ni mucho menos, entonces, talentoso sí, pero ya no hubo chance, y entró a trabajar a la Secretaría de Hacienda, y en la Secretaría de Hacienda se hizo contador, llegó a tener algún cargo no muy grande, y yo cuando lo conocí, que fue el centenario de Tintán en el 2015,
anduvo dando entrevistas por varios lados. Pues claro, pues era Poncianito, era el niño del rey del barrio. Y entonces, por ejemplo, decía de repente, le preguntaban de su carrera como niño actor. Y dice, no, pues bueno, con María Félix en Río Escondido, padrísimo. Tintán, bueno, pues en una pachanga, ¿no? Dice, y Víctimas del Pecado, dice, es una película que me cuesta mucho trabajo asimilar, porque el indio, y ahorita viéndola otra vez en la calidad de copia que vimos además, el indio les exigió a todos los actores que la violencia en cámara fuera auténtica. Entonces, las cachetadas de Rodolfo Acosta eran latigazos. Y en un momento dado, en la escena donde lo está amenazando y que llega, esa escena es preciosa, Ninón Sevilla brincándose la ventana, como Betty Davis, ¿no? Acabando con el malvado, pero que le está diciendo, mira, escuincle, que no sé qué, y le empieza a pegar. Pues bueno, Rodolfo Acosta platicó con Poncianito y le dijo, te voy a pegar, ¿ok? Y entonces, pues bueno, generalmente los actores hacen algo así, que hace que el otro haga la reacción, y bueno, finalmente lo que no debe hacer la gente es lastimarse, por más realista que pueda ser la escena o no, ¿sí? No debe de ser, porque finalmente es una agresión al otro, física. Y de repente el indio le dijo, ni madres, le pegas de veras. Quiero que se vea ese coraje que le tienes, porque es tu hijo al que no quieres. Toma dos, ¿no? Gabriel Figueroa ahí, paz, no, en serio. Y bueno, bueno, decía Poncianito, los que le peguen a un niño, ya, muy fuerte. Pero sí, decía Poncianito que bueno, hicieron la escena y que Rodolfo Acosta no sabía en dónde meterse, o sea, y que bueno, finalmente pues estaba la mamá y el papá de Poncianito ahí en el set, y pues entendían que, pues bueno, es que el Indio Fernández es un genio, no le puedes decir que no, pero Rodolfo Acosta sí, se la empezó a pensar mucho para volver a trabajar con él, ¿no? Cuando Ninón se le va en la cama a golpes, también es real. El aventón que le pone hacia la esquina del cuarto es real también. Y bueno, la golpiza que le pone a la mamá del niño también. Y bueno, viendo ahorita la película, yo tenía muchos años de no verla de nuevo. Es una de las películas más sórdidas del cine mexicano. O sea, yo no sé qué se quejan de Los Olvidados. Aquí hay para dar y repartir, o sea, hay desprecio hacia un hijo, hay abandono en un bote de basura, y además con estas imágenes tan contradictorias que bueno, hasta dónde se podía ir estirando el hilo de esa censura oficial. Pero tiras a un niño un bote de la basura con el monumento a la revolución enfrente. O sea, ¿qué es eso? O sea, la revolución que triunfó y que se volvió partido oficial y que se volvió parte del desarrollo estabilizador mexicano, las mujeres siguen tirando a sus hijos al bote de la basura. Entonces, es una escena bien contradictoria. Para alguien que se la pasa haciendo discursos de Juárez y de no sé qué, es una escena muy contradictoria. Otra escena, por ejemplo, pues bueno, esta hilera de prostitutas en ese barrio, que además es un barrio que se vuelve muy retratado por el cine mexicano, es el barrio de Nonualco. Esos lugares, mi mamá me cuenta, pues abundaban todo lo que es ahora Flores Magón. Eran cabarets y cantinas de los ferrocarrileros, porque ahí estaba todo el contexto ferrocarrilero. Entonces, dice mi mamá me ha contado que de repente pasaban por ahí, porque ellos vivían tenían gente en la colonia Guerrero, que es justo la colonia que está enfrente, y que había prostitutas de 12, 13, 14 años, ¿no? Y estos personajes de mezclilla, chorreados, como los vemos en la película. Entonces, bueno, asumir ese tipo de cosas es como regresar al melodrama decimonónico de Solá o de Balzac, donde se está hablando de estas lacras humanas, de esta visión de lo humano tan terrible. La propia Máquina Loca, que es el cabaret del personaje bueno de la película, que igual menos malo, que es Tito Junco,
pues bueno, también es una cosa, o sea, finalmente está pasando algo muy malo en la película, ¿sí? Y pues bueno, nuestro tema principal de este seminario, pues es precisamente cómo esta mujer que en un momento dado, cuando se está empezando a manejar el asunto del bebé, le dice a una de sus compañeras, ustedes lo vieron, le dice a una de sus compañeras, nosotras no tenemos derecho a ser madres, nosotras casi dice no tenemos derecho a ser felices. Y de pronto, ¿qué pasa? Viene esta decisión completamente asumida por parte de la mamá del bebé de seguir apoyando al padrote, ¿no? Que por cierto, la taquilla que asaltan del cine es el cine Bella Época. Es lo que ahora es la librería Rosario Castellanos, es el cine Bella Época. Esa es la calle de Benjamín Gil, la que se ve al final. Fíjense cómo era la colonia Condesa, en ese momento. Pero bueno, ahí está. Y entonces asume la otra la decisión y la otra asume el rol de madre y logra el indio momentos muy bonitos, ¿no? O sea, primero a Ninón Sevilla, a Ninón le costaba mucho trabajo actuar, porque pues era bailarina, era cantante, no andaba en el Actors Studio ni mucho menos. Pero aquí, asumiendo ese rol de madre, llevándola, por ejemplo, a ver estos centros de salud que en los 50, yo creo que había 3 en la Ciudad de México, y llega, ¿no? Y le enseñan cómo bañar al bebé y qué darle de comer al bebé, y que bueno, finalmente esta mujer asume esta maternidad, esta escena de ella prostituyéndose con el bebé en el mismo cuarto, o sea, son cosas como del siglo XIX, pero retratadas por este México de los 50. Y bueno, ya cuando una vez que viene la tragedia y que ella acaba con Rodolfo Acosta, que bueno, por ahí hay una frase que suelta Arturo Soto Rangel, que resulta que es el director de Lecumberri, ¿no? Que además Lecumberri de locación padrísima, ¿no? O sea, el Lapando y aquí Víctimas del Pecado, es que como cuando entra Rodolfo Acosta Lecumberri, así, saludando a todo el mundo y lo meten, ¿no? Dice, pero le dice, le dice la celadora, ¿no? Le dice, es que si usted supiera todo lo que yo he visto aquí, dice, pero esa madre tiene algo en especial. Dice, ¿cómo es posible que ella tenga que pagar años de cárcel por haber librado al mundo de una basura? Y el otro dice, sí, pues a veces la justicia siendo justa es muy injusta, ¿no? Otra vez, o sea, el indio está tocando ahí unas fibritas muy delicadas para una película que aparentemente es de rumberas, ¿no? Y bueno, no. Las escenas de Ninón y Poncianito son preciosas, ¿no? Mamá, tus 80 centavos. Pero está hecho en serio. O sea, en ningún momento uno siente así como en otras películas mexicanas horrorosas donde si dices, ay, le voy a cambiar porque esto está horrible. El chamaco es un pesado, no sabe actuar. La otra ya agarrada de los barrotes. No, me gusta mucho cómo los plantea. O sea, ella hacia atrás, él pegado a los barrotes, ¿no? Y además, digo, Poncianito era un niño que no era particularmente, digo, los Jiménez Pons y estos niños bonitos del cine mexicano. No, Poncianito era muy mexicanote, ¿no? Y te lo crees con sus periódicos y su cajón de bolero. El malvado de Jorge Arriaga se llamaba el actor ese que no le da los zapatos para su mamá, y todavía el indio Fernández se atreve en la puerta de Lecumberri a que le pongan las bayonetas enfrente, ¿no? No, el Día de las Madres ya se acabó. La escena de Poncianito con el monumento a la madre, que bueno, tiene realmente muy poco que el Día de las Madres se instituye en México, para cuando la película se filma. Digo, en los 30, además ese monumento en el temblor del 17 casi se nos va. Ahorita está súper reconstruido porque casi se nos va. Entonces, al final, obviamente, el Deus ex machina, pues es nada menos que eso que le encantaba al indio Fernández. Siempre Miguel Alemán te va a salvar, ¿no? Entonces, así como en Río Escondido llega María Félix a Palacio Nacional, y entonces la recibe Miguel Alemán de espaldas, nunca se ve Miguel Alemán de frente. Era un actor que se llamaba Manuel Dondé, que lo han visto en 5,000 películas mexicanas porque hizo de todo, pero se parecía mucho a Miguel Alemán.
tenía la cabeza de Miguel Alemán. Entonces lo usaban de repente así de espaldas, ¿no? Y le ponían otra voz. La voz que oímos al final es Manuel Bernal, obviamente, el tío Polito. Pero esa voz tan característica de que ninguna madre mexicana, y entonces los dos van saliendo de Lecumberri. Ese ya es el Indio Fernández. O sea, eso sí ya es estirar la liga hasta que le dijo a Magdaleno, ya, aquí entra el presidente y lo salva a todos, ¿no? Pero la película es muy interesante por eso, o sea, Aventurera siempre está en el número 1 del ranking, por todo eso que les digo, que es subvertir el melodrama cabareteril, pero de repente Víctimas del Pecado es una película bien valiente en muchas cosas, y sobre todo en darle a la pecadora como arquetipo, como estereotipo, esa oportunidad de asumir una maternidad. Y se habla de cosas de la maternidad que seguramente se hablaban en 1950. Lo que le dice Lupe Carriles, que es otra de las actrices que hizo 20,000 películas mexicanas. Salen varias de ese tipo de actrices. La señora que está en Ninón Sevilla trapeando el piso de Lecumberri y le avientan otra... No, esa es Leonor Gómez. A Leonor Gómez, entre los fans, le dicen la mujer de las 1000 películas. Porque está en todas, o sea, de repente Leonor Gómez cruza la calle, ¿no? O sea, son el chef del Changó, que sale con su gorrito, Hernán Vera. Nosotros en la Cineteca teníamos un chiste privado para investigadores de cine, y decíamos, vamos a hacer un día un ciclo Hernán Vera, ¿no? Y entonces, pues sí, el hacer el ciclo Hernán Vera implicaba pasar todo el cine mexicano, porque en todas sale Hernán Vera. Casi siempre salía de abarrotero o de cantinero, y aquí resulta que es pastelero, ¿no? Es el chef, y le pide leche Ninón Sevilla, y dice, pues nada más para el cliente raro que viene tenemos leche bronca, ¿no? Pues que le van a dar al bebé leche bronca, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, de la leche en polvo, ¿no? No, le van a dar alimentación que no es, se le va a quedar chaparro, se le va a quedar no sé qué. Pues bueno, ya ahora yo que consumo de esos por mi hijo, hay como 15 tipos diferentes de leche nido, ¿no? O sea, ya no es la leche nido normal. Entonces, seguramente sí, la parte del melodrama de rompe y rasga es lo que a la gente le atrajo en su época, pero ahora podemos ver la película con otros ojos. O sea, realmente vemos un personaje valiente, vemos un personaje que por ejemplo, esta dualidad de la madre prostituta, ¿no? O sea, la mujer que se está prostituyendo con un bebé en una, ¿cómo se llama? Improvisada hamaca ahí junto. Que pues bueno, habrá señores que pues sí harán uso del servicio, pero los otros dirán así como de... O sea, ¿no? Bueno, el propio Tito Junco se lo dice, ¿no? Dice, pues con ese niño no vas a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se valen, chingados, o sea, eso no debe de ser. Pero lo que hace la película es todo el tiempo estar recalcando que así es, y que así son, y son peores las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una película padrísima. Sí le estuvimos dando, sobre todo en la época de oro, sí le di muchas vueltas, porque, bueno, podríamos ver a Sara García llorando pegada a su radio, el 10 de mayo oyendo a su hijo Emilio Tuero cantándole en la XCW, cuando el malvado de Miguel Inclán le desconecta el radio y se lo lleva, o sea, podríamos haber hecho eso, o sea, pasamos cuando los hijos se van y sin bronca. Y bueno, Sara García, pues qué visión también de los personajes de madre de Sara García, sobre todo al principio de su carrera. Sí, o sea, igual, Sara García nunca fue joven, es como Francisco Reguera, pero acuérdense que Sara García trae una bronca muy fuerte. Se muere su hija, muy joven, una hija que se iba a casar con Jorge Negrete, y que ella no los dejó casarse. ¿Por qué no? Y entonces, no, porque no quiero que te cases con ella, y entonces no se casó con ella, y ella muere, se enferma y se muere de 25, 26 años la chica. Y claro, Sara se quedó sola completamente. Entonces cuando hacen el casting para la película de La Abuelita, de Rafael Sevilla, pues llega al casting Sara García de 45 años y le dice a Rafael Sevilla, oye Sara, ¿qué te pasa? O sea, tú no puedes estar aquí. Dice, por más que te pongamos, no vas a hacerla. Pues no va y se saca los dientes
y regresa una viejita al set y le dice, a ver, no, que no puedo. Y además que era bien mal hablada, doña Sara. A ver, hijo de la, no, que no puedo. Y se quedó para abuelita del cine mexicano el resto de su carrera, y todavía el chocolate abuelita le sigue respetando su lugar, cosa que me encanta, ¿no? Luego ya hubieran podido poner a Bárbara Mori, que también ya es abuelita, pero no, o sea, doña Sara sigue teniendo ese lugar, ¿no? Y la gente, los chavos la ubican, la del chocolate, sí, esa es Sara García. Ahora ve a Sara García en pantalla, ¿no? Que esa es otra cosa. Muy bien, ¿qué les pareció? Qué poderosa es la pantalla. Yo solo había visto justo con mi abuelita escenas de mi mamá bailando, pero nunca me clavaba, o sea, nunca yo le prestaba como atención a la historia ahí en la tele chiquita y todo. Y ahorita qué impresión, o sea, qué película, muy impactante. Las escenas de justo urbanas, ¿no? El cambio de Figueroa de las montañas al tren, al humo, al negro, esas escenas son muy fuertes. Cuando cruza el puente de Nonualco y que se ve la contaminación de los trenes. Es apocalíptico, ¿no? Y bueno, esa escena es una escena de esas delirantes del Indio Fernández, que pues el Tito Junco trae su Spotify, trae sus mariachis, y como, a ver, fíjense, la escena es muy bonita, o sea, está la imagen de la máquina loca del cabaret. Ellos van cruzando las vías están como en forma de curva. Viene una locomotora en tiempo real, que el último mariachi de la derecha como que sí de repente se hace para acá porque la sintió muy cerca, pero de este lado hay dos cuates a caballo con sombrero. O sea, México está en esa transición, o sea, tienes un cabaret, tienes el elemento vital de la revolución industrial que es el ferrocarril, y tienes estos dos rurales que están ahí y que bueno, Nonualco era el final de la civilización, ¿no? Ahora todo eso se convirtió en Tlatelolco, esa es la zona de Tlatelolco, ¿no? Pero efectivamente dijiste algo muy padre, la recuperación y la posibilidad de ver estas películas en esta calidad de copia y con todo, realmente uno descubre cosas impresionantes. Sí. Mucho y todo, pero esa cara justo está en Figueroa, ¿no? El rostro ahí de Ninón, los ojos, justo es maravilloso. Sí, las sombras, ¿no? O sea, estos personajes que de repente salen entre las sombras, se meten. También Figueroa está clavadazo con el cine negro y le fascina, ¿no? Entonces, bueno, las escenas del cabaret, las escenas de la calle, los rostros, por ejemplo, de Pérez Prado, de Rita Montaner, de Pedrito Vargas, que trae un bracito lastimado, quién sabe qué pasaría. Supongo que no es por la película, o sea, no es por la película, sino seguramente sí andaba lastimadito y pues ese día tuvo que ir al rodaje y no sé. Pero no importa que se mueva, él nomás abre la boca. Adelante. Ahora sí que yo tengo un par de amigos que le dijeron que los encontraron en la basura. Ya, no, el viejo chiste, a ti te encontraron en la basura. Aquí ya lo vi, ¿por qué? Lo que me gusta de la fotografía de Gabriel Figueroa es de que en esta película, a mí me encanta lo que son los paisajes. En muchas películas se ven, como dices, los volcanes, las nubes, los magueyes, los canales en muchas películas. Aquí lo que me gustó que usó mucho las sombras. Se ve las sombras de que está el pachuco, el padrote, lo que sea, está con las chicas y se ven las sombras atrás, todo se ve así como que hasta incluso, no sé si ocupaba luz natural, decía, pon aquí unas lámparas con unas velas, pero yo quiero que se vean las sombras, porque se ve en todas, en todas, ya cuando va a la iglesia, que van a bautizar al niño, ya es donde se ve, porque yo creo que al maestro Figueroa le gustaba cosas más, era todo más grande. Y qué padre retrata desde adentro el puente, ¿no? O sea, el puente de Nonualco, que ahora uno lo cruza sin aparentemente importarle a nadie. El puente de Nonualco fue el primer gran puente que se construyó en la Ciudad de México de ese tamaño. Te cruzaba completito desde, bueno, lo que hoy es Insurgentes, porque está Insurgentes, te brincaba todo lo que es Tlatelolco y caías hasta Buenavista. Y en su momento fue impresionante. Ese puente también sale en 5 o 6 escenas de Los Olvidados. De hecho, esta calle donde está Ninón Sevilla prostituyéndose, ahí está una de las guaridas donde se mete el Jaibo, cuando lo esconde ¿cómo se llama?
el cacarizo, que lo lleva a esconderse y que todavía medio se patean ahí cuando se despiden y pasa uno de los ferrocarriles atrás y hay nopales y era una zona completamente agreste, ¿no? Entonces sí, o sea, el verlas en este formato y sí, pues bueno, todos los chistes que quieras, pues están explicados aquí también, ¿no? En mi época, que ya fue mucho más acá, pues pasaba la basura y el bullying, ¿verdad? De la época era de escóndete, ya llegaron por ti, ¿no? Y se oía el cling, sí. Pero ya, eso ya no se puede decir. En ningún sentido. Sí, adelante. Comentabas sí. al principio qué breve fue, o sea, el tiempo sí. del cine mexicano. Sí, pero qué deleite ver a los actores, que a veces no eran tan actores, pero por ejemplo el ángel que tiene Poncianito, tanto para, por ejemplo, cuando trabaja con Tintán, así todo chusco, todo rebelde, pero aquí dramático. Y un niño de qué edad tenía en ese momento? Tenía 9 años, 9, 10 añitos, sí, o era sea, chiquito. Yo digo, bueno, qué conjuro, cómo se constelaron los planetas, que en ese momento fue un abanico y es un deleite ver todo lo que han comentado. El ambiente, o sea, el ver, por ejemplo, el puente de Nonualco, a uno no le tocaron esas épocas, pero por lo que escuchas con los abuelos, con los papás, así con conocidos, que sí les tocó, un deleite ver estas escenas, y remasterizado, regalazo, Antonio, qué belleza, muchas gracias. Bueno, y el toque, la cerecita del pastel, de tus comentarios que son es un placer escucharte. Gracias, muchas gracias. No, muchas gracias. No, fíjense que afortunadamente cuando la Cineteca empezó su proceso de restauración de películas con el Laboratorio de Restauración Digital, bueno, obviamente la obra de Gabriel Figueroa era una de las obras puntuales del laboratorio y se contó con la labor y el apoyo de Gabriel Figueroa Chico, pero de una manera muy espectacular. A mí me tocó verlo trabajar y era ver fotograma por fotograma cómo se restauraba primero y luego con lo que él sabía de su padre y los diarios de su padre y otros, incluso Tony Kuhn y algunos otros fotógrafos se acercaron, fueron rescatando la obra de Gabriel Figueroa. Entonces sí, hace poco se dio que un joven en YouTube subió una versión coloreada de Macario y todo el mundo, ¡ay, qué bonita, qué padre! Y Gabriel estaba furioso y en un momento dado Gabriel su sentir, expresó su sentir y dijo, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con las nuevas herramientas, pues qué bueno que los chavos las estén usando, eso está padre, de ninguna manera está mal, pero la propiedad intelectual es muy delicada y por otro lado es como pensar algo que se piensa en blanco y negro y en color ya es algo completamente diferente. O sea, el cine de Gabriel Figueroa o las películas que fotografió en blanco y negro Gabriel Figueroa no las puedes colorizar. O sea, hay un trabajo y un cuidado, como dices tú, en las sombras. O sea, la manera como retrata el rostro de María Félix, le metes color, no es lo mismo. Incluso, y el propio Gabriel nos ha apoyado, es que la obra de Figueroa en color ya no es tan notable, ¿no? El Gallo de Oro de Gabaldón tiene momentos bellísimos visualmente, pero no es esto. O sea, no es Los Olvidados, no es Nazarín, no es Enamorada, que digo, el día que puedan ver Enamorada en una pantalla gigante, te vas de espaldas por esa calidad de blanco y negro que tenía, ¿no? Entonces sí, la recuperación pues es real. O sea, esto es un Blu-ray que apenas salió en diciembre del año pasado y que bueno, está ahí metida Viviana y la World Cinema Foundation con Scorsese y todo el mundo, y pues está rescatando este cine, ¿no? Y lo podemos ver así, pues qué belleza, qué maravilla, ¿no? Sí, Norma y luego por acá. Me gustaría que a lo mejor tienes algún antecedente o alguna información de cómo le fue en taquilla esta película, tomando en cuenta que las películas del Indio venían retratando México bucólico, campirano. Nacionalista. ¿Cómo le fue con una película ya de este porte? Muy bien, o sea, precisamente yo creo que si le hubiera ido mal
a Salón México, no hubiera hecho otra de este tipo. Pero la Salón México fue un taquillazo y esta fue un taquillazo brutal. Estaban de moda, o sea, es el mero momento de las rumberas. Y bueno, pues tenías a las 5 trabajando de forma paralela, pero las de Ninón eran las más importantes. O sea, Ninón sí, dentro de las rumberas, es la que más lejos llega porque se le pega a los directores, se vuelve creadora de sus números musicales, teniendo que dirigir a Alex Phillips y aquí con Gabriel Figueroa, ver de qué manera se va a mover y todo ello. Y bueno, las películas de Ninón pues son las más importantes. Desde luego Aventurera, Víctimas, y no es muy delirante la historia, pero por ejemplo Aventura en Río, que es de Alberto Bout, donde pierde la memoria Ninón Sevilla y amanece en Río de Janeiro, y pues como es Río de Janeiro, pues se pone traje de samba y se pone a bailar. Pues sí, o sea, ¿qué más, no? ¿Qué más puede pasar? Si amanece Ninón Sevilla en Río de Janeiro, pues sí. Pero ahí lo importante es que es la primera coproducción México-Brasil. En un momento donde pues, hablar de coproducción internacional era algo absolutamente fantástico después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, Ninón por eso tiene ese empuje, pero esta película fue un madrazo. O sea, los Calderón sabían hacer muy buen espectáculo. Y entonces cuando se les acabaron las rumberas, empezaron los luchadores. Y los luchadores siguieron y de repente, pues que el Güero Castro, bailarín, actor, comediante, tenía un guión que se lo rechazaban todo el tiempo, que era el guión de Las Ficheras, y entonces los Calderón lo aceptan, le dicen, oye, pues aprovechando este clima de apertura cinematográfica donde están filmando La Otra Virginidad y Canoa y El Apando, ¿por qué no ahora sí hacemos Las Ficheras como se deben? Entonces todavía la escondieron un poco, le pusieron Bellas de Noche. Y entonces viene Bellas de Noche, ¡pum! O sea, la película duró, a ver, Mecánica Nacional, que no tiene nada que ver con este tema, pero sí, Mecánica Nacional duró 52 semanas, o sea, un año en cartelera. Las Ficheras duró año y medio en el cine Roble, y consideren que el cine Roble tenía capacidad de 4,000 espectadores. Pero pues, sí, ¿no? Y sí, Bellas de Noche dentro de su vulgaridad y lo que sea, pues bueno, tienes a Carmen Salinas, tienes a Lalo el Mimo, tienes a Sasha, tienes a Jorge Ropero, tienes a la Sonora Santanera sonando a todo volumen. Entonces, bueno, todavía Bellas de Noche es una película que dices, bueno, aquí arranca el género, aquí arranca, ok, sociológica y artística y cinematográficamente la ves. Pero ya cuando te sigues con Las Ficheras y las muñecas del King Kong, y no, sí ya, o sea, ahí sí ya llega un momento en que sí te das de baja, ¿no? Las cariñosas, las del talón, o sea, ese es otro género, ¿eh? Cuando en Cineteca hacíamos listados de copias que teníamos que revisar, con la secretaria era una pancha. No, era así de, no me des las gracias llorando, ¿no? Entonces la secretaria anotando y se reía, ¿no? Había una película que en Cineteca estaba la copia con el título original, por obvias razones. El título original, que luego ya lo cambió Cinematografía por considerarlo excesivamente vulgar. La película se llamaba Los Rockeros del Barrio, era Sayas y El Caballo y todos ellos, pero era el título original era A mí me gusta de helado, ¿no? Entonces yo recuerdo el cine Chapultepec, el cine bellísimo Chapultepec en Paseo de la Reforma, con su cartelera que decía nachas vemos, vecinas no sabemos. O sea, y la gente entraba a verlas, eso, o sea, el cine Sonora, el Nacional, el Mitla y el Popotla, el cine Sonora, que cabían 3,000 cuates, ¿no? Y allí metías la tetralogía del Caballo Rojas. Dos nacos en el planeta de las mujeres. No, pero toda la serie del macho. Un macho en el hotel. No, ese es el Macho Biónico, es con Andrés García. No, esa es mucho antes. No, las de la tetralogía del Caballo Rojas es un macho en la tortería, un macho en la cárcel de mujeres,
un macho en el reformatorio de señoritas y un macho en el hotel. Si no las han visto y me dicen, he visto las 7 películas de Tarkovsky, no, esas son las que hay que ver, la tetralogía del Caballo Rojas. Y cuando llegas ya el infierno es llegar a ver con Charlie Valentino una película que se llama El Chile, ya así de plano, directo. Y la cartelera en el cine decía El Chile, ¿no? O el otra ¿ese era el Caballo Rojas? No, también es no, el Cemental de Palo Alto. El Cemental, o sea, ya desde que veías la cartelera te estaban albureando. Entonces, ¿quieres el albur completo? Métete. ¿Qué sexenio era? Pues fue todo López Portillo y todo Miguel de la Madrid y buena parte de Salinas. El problema es que ese cine se acaba por 2 razones muy importantes. Una es, se acaba porque se acaba la censura. O sea, en el momento que hablábamos de Rojo Amanecer, de que revientan, que se exhiba, entonces Rojo Amanecer, Intriga contra México, La Sombra del Caudillo, en ese momento dice Salinas que se apruebe la pornografía dura, que no había entrado a México. Se aprueba, entonces todos estos que hacían protopornografía se quedan sin chamba. Segunda, entran las empresas nuevas porque COTSA se vende, o sea, los cines del gobierno se venden. Entonces ni Cinemark ni Cinemex te van a aceptar un Cemental de Palo Alto, no hay forma. Y tercera es que tenían un público muy fuerte en México, pero tenían un público enorme en el sur de los Estados Unidos, en todos los cines del sur de los Estados Unidos, de mojados, ¿no? Latinos. Entonces, un par de congresistas ultraderechistas republicanos aprueba una ley que se llamaba la Ley Simpson-Rodino, y la Ley Simpson-Rodino autoriza a la migra a entrar a los lugares públicos a hacer cacería, entre ellos los cines. Entonces, entre la pornografía dura, entre que los cines de COTSA se venden y los nuevos cines no te las van a aceptar, y lo de la Ley Simpson-Rodino, esta gente se va al mercado del video home, y ahí se la pasaron. E incluso ahí sí ya llegaron a la pornografía directa. Ahí sí ya. Digo, porque uno tiene que ver de todo y porque era parte de mi chamba en Cineteca, padrísima. Pero, por ejemplo, el Güero Castro hace una cosa que se llama Harry Potter. Donde no solamente era una parodia de Harry Potter, sino era ya pornografía abierta. Pero era ya para formato casero, o sea, eso ya lo comprabas para llevártelo a tu casa, ¿no? El video home. Entonces ahí ya se fueron todos y pues bueno, también ya la gran mayoría de los padres fundadores de ese género ya se fueron, ¿no? La gran mayoría ya murieron ahorita. Ya los Galindo, los de Anda y todos esos cuates ya se dedican a otras cosas, ¿no? Pero por eso fue que se acabó ese cine. Entonces empieza con los López Portillo, luego ya la sexicomedia es todo Miguel de la Madrid, y con Salinas se sigue permitiendo desde luego, pero ahí ya tienes el contrapeso de Rojo Amanecer, Cronos, Solo con tu pareja, y entonces se da la vuelta y se acaba ese cine. Porque todos estos, como nos has comentado mucho fueron 4 años de este cine, 4 años de no sé qué, 4 años de incluso de Tintán, o sea, lo fuerte, ¿no? Y supongo que coincidía con los sexenios, ¿no? Sí, también en parte. Entonces había como 2 años de transición en esto, más o sea, o ¿era menos como notable eso? No necesariamente tan marcado, pero sí, o sea, Las Rumberas y Tintán se van juntos, sí, por ejemplo. El cine por ejemplo, el cine de Narcos, que ahora es el papá de todas estas narcoseries y todo, pues empieza a finales de los 70 con la banda del Carro Rojo, que empiezan, ¿no? Los Tigres del Norte son los que abren el género. Entonces ya tienes ahí toda esa parte del cine de narcos, del cine fronterizo, del cine ultraviolento tipo 7 en la mira, por ejemplo, o Los Intrépidos Punks, ¿no? Con Mario los trailers eran buenísimos, ¿se acuerdan? Que anunciaban a los actores con Mario Almada, ¿no? Y don Mario se iba poniendo cada vez más maduro, pero era nuestro Harry el sucio, o sea, era nuestro Clint Eastwood, ¿no? Sin bronca. Pero sí, o sea, los sexenios, pues bueno, o sea, el sexenio de Salinas, pues lo que marca es el fin de la industria tradicional. O sea, se acaba películas nacionales, se acaba películas mexicanas, que era la distribuidora extranjera,
se acaban los cines de Kotza, entonces ya no tienes dónde exhibir ese material. Ya te bloquearon en Estados Unidos, entonces pues ni modo, vámonos al video, y se fueron al Video Home. Y ahora, por ejemplo, Total Play tiene entre los chorromil canales que te salen ahí de ventanitas, hay uno que se llama Picardía Mexicana. Entonces el otro día me metí y había varias películas ahí gratis. Son Video Homes modernos, pero son Video Homes y pues con una calidad así de cámara de celular, sí, con iluminación del lugar, sonido directo, y dices que bueno que sean gratis, porque la verdad qué vergüenza pagar por esto, ¿no? Pero siguen vivos, entonces el género sigue vivo, nada más que ya está completamente soterrado ahí, porque ningún cine ya te aceptaría eso, ¿no? Ahora, la pornografía pues sí fue muy exitosa. O sea, una vez que se aprobó la pornografía hardcore en México, ahí viene la gran época del cine Teresa, la última gran época del cine Teresa. Un cine de 4,000 butacas de cine porno. Que bueno, ya la película era lo de menos, lo interesante era lo que pasaba acá. Sí, llegabas y te ofrecían servicios. Si era hombre-mujer o mujer-hombre, no importa. Todo era en tu butaca. Había señores con su periódico estratégicamente colocado para que no vieras qué estaban haciendo, porque el comportamiento de ese espectador es muy diferente, ¿no? O sea, no está checando los créditos, ni si a ver a qué hora empieza, no, entra con la película empezada, va lo que tiene que ver y el señor se sale, no pasa nada, ¿sí? Y bueno, lo atendían y hacían algunas otras cosas ahí, la película ya pasaba con la luz prendida para que se midieran algunas cosas, entonces bueno, pues sí, eso fue el gran momento, hasta que pues también viene Cinemark, viene luego Cinemex, luego nace Cinépolis, no van a aceptar ese cine. Y curiosamente, donde se queda el circuito de cines porno es en el centro, el Cine Savoy, el Cine Río, el Cine Venus, que nada más de ver ese pasillo dices, no me meto ahí, y el Cine Savoy incluso sigue muy orondo mostrando y ofreciéndote área de parejas. Obviamente que hay ahí, quién sabe, ¿no? Porque yo fui el año pasado, pero así como por curiosidad. Sí, claro. Tomar una foto hacia afuera y no me dejaron. No, se ponen, están al pendiente. Están al pendiente, dicen que por la privacidad de los usuarios. Y sí lo entiendes, ¿no? Pues, es como pararte afuera de un hotel de Paso de Tlalpan a ver los coches. No, sí. Es una exposición muy interesante, muy chiquita, de Carmen Salinas, justamente. Sí, en una sí. De cuando era imitadora y claro. Los vestuarios y todo, así en el pasillo al fondo. Me causó curiosidad. Es un lugar muy extraño el Cine Savoy. Yo el Cine Río lo conocí porque Jaime Humberto Hermosillo filmó ahí una película y nos invitó de actores a varios amigos. Entonces nos trepó a la luneta y obviamente no había ninguna película porno ni nada, pero sí entrabas y decías, órale, ¿no? O sea, así es, el olor era muy extraño, la habían limpiado y según todo abrí, pero pues sí, ¿no? Tenían todavía proyector de 35 milímetros, o sea, te estoy hablando del 2003 más o menos todavía, el Río tenía proyección de 35 milímetros, y bueno, pues ahí siguen, ¿no? Todavía, ahora ya pasan video. Y también a la pornografía le dio en la torre el internet. La mató el internet, sí. A mí me encanta el trabajo del maestro Figueroa porque considero que junto a Emilio Fernández hicieron este imaginario colectivo, ¿no? Así es. Recordamos, así es. Comentabas, un cuadro, ¿no? Del doctor Los Volcanes, y es la melancolía, el nacionalismo, y dices, wow. Pero en esta peli, o sea, se me olvidó que era de él, y me acordé hasta que cuando entro a trabajar al segundo bar, y se ve, como comentabas, ¿no? Que tenía la afición del cine noir, cine negro, y la sombra es un triángulo perfecto, negro, oscurísimo, y Limón Sevilla está vestida de negro, pero atrás se ve claramente la gente, entonces ese juego de luces es sensacional. Sensacional. Y bueno, Figueroa se tuvo que enfrentar a otros directores que no querían lo del indio, ¿no? O sea, siempre ha habido mucha polémica con eso. O sea, La Perla, por ejemplo, es una película que la fotografía es verdaderamente inolvidable y la película no. O sea, la película en sí no.
pero la foto, o sea, estas imágenes de las mujeres paradas enfrente del mar con los velos blancos, o sea, no, o sea, la película la devora la fotografía, pero cuando trabaja con Luis Buñuel, por ejemplo, se enfrenta a otra cosa, porque Buñuel no quiere belleza, quiere otro tipo de belleza. O sea, la foto de Gabriel Figueroa en El sueño de Pedrito en Los Olvidados, nadie más la podía haber hecho de esa forma, ¿no? Pero Buñuel sí era de los que a Figueroa le daba la vuelta a la cámara, ¿no? Nazarín, ¿no? Están filmando en Cuernavaca, hay fotos de esa escena, fotos, nada más que el fotógrafo era Manuel Álvarez Bravo, tomando foto fija, nada más. Entonces hay una foto de Paco Rabanne caminando por un prado y se ven los volcanes maravillosos. Dices, eso es Gabriel Figueroa. Pues está poniendo Gabriel Figueroa a su escena y se asoma Buñuel y le da la cámara al revés, un llano pelón, feo, árido, mugroso, dice, eso es lo que yo quiero. Y Figueroa fue de los que padeció en el rodaje de Los Olvidados, que él obviamente no cuestionó a Buñuel, pero sí su equipo de Figueroa lo cuestionaban, y estaban metidos ahí en los llanos de la colonia Doctores o en Nonoalco filmando las escenas de Los Olvidados, y de repente los asistentes de Figueroa le decían, oiga, maestro Figueroa, hable con el maestro Buñuel, es que habiendo lugares tan bonitos como las lomas de Chapultepec, ¿qué chingados venimos a hacer aquí? Entonces, bueno, ahí es cuando hay gente que te das cuenta que no entiende la película. Y no la entendieron, ¿no? Igual Kurosawa le pasó con Rashomon, pero por cómo estaba narrada. Que se le acercaron 4 asistentes a Kurosawa. Maestro, queremos hablar con usted. Sí, digan, no le entendemos a la película. O sea, ya filmó la misma historia 4 veces. ¿De qué se trata? Pues ya que la vean, ya se van a explicar. Ay, qué bueno, porque no le entendemos nada. O sea, ya hicimos la película 4 veces. Sí, tranquilos, ya la van a ver editada, qué bueno. Pero sí, entonces sí, Figueroa sí se topó de repente con un Luis Buñuel que decía, aquí es otra cosa, ¿no? No hay magueyes, no hay nubes, no hay Dolores del Río, no hay. Es el pinche prado, el pinche lote baldío donde matan al Julián, y la estructura esa que está ahí va a ser el centro médico. Eso es lo que hay, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, Figueroa como gran artista, pues, te acomodas, asumes, y de todos modos tienes momentos de gran belleza, ¿no? Los Olvidados, ese momento de la golpiza del ciego, ese momento del sueño de Pedrito, ese momento de la muerte del Jaibo con el perro que va caminando. O sea, es una belleza, pero es una belleza diferente, es encontrar la belleza de lo urbano y de lo terrible que quiere mostrar Buñuel. Aquí es el Indio Fernández mostrando esta realidad y esta dureza, pero de todos modos Figueroa está fascinado con, hombre, la vamos a hacer de noche, ahorita le meto aquí unas ondas de film noir, y sí, la película es padrísima visualmente, ¿no? Muy bien, sí, adelante. Yo tenía un profesor en la carrera hace muchos años, que decía así, el señor era un personaje, era muy divertido de ver al señor, sí. Pero decía, es que, ya está tal cual, pinche Gabriel Figueroa, decía, es que el señor no puede hacer otra cosa que no son hacer sus pinches nubecitas. Y uno, pues ve, por ejemplo, Los Olvidados o esta, y es como que todo este ambiente urbano que, o sea, ya casi 100 años después, sigue diciendo, o sea, sí te da esa energía, ¿no? De cómo es la ciudad, ¿no? O sea, como aquí se ve la contaminación de los trenes, todo eso. Pero ahorita, pues también seguimos con, o sea, si vemos los cerros en un buen día, dices, los cerros, no puede ser, se ve el edificio que está aquí en 15 minutos, no puede ser, ¿no? Y sí. Pero muestra incluso, decía, no, es que nada más puede hacer tomas así en lugares muy extensos, ¿no? Pero por ejemplo aquí, pues esto de los clubes nocturnos de aquella época, ¿no? Sí, o sea, lo muestra muy bien, o cuando está ahí en la prisión, como va haciendo esa toma de todas las prostitutas así. Que me recuerda a esa película, la de Wings, ¿no? Del 30. Sí, movimientos de cámara, sí. Sí, en la delegación, cuando van todas a la delegación a echarle montón, se avienta un traveling así, ¿no? Padrísimo. No, pues es el dominio técnico de Figueroa en su mejor momento, ¿no? Sí, no, y un director que lo deja, o sea, también el Indio Fernández dice, date, o sea, con que se cuente la historia, ¿no? Y el otro está feliz haciendo cine negro en Nonoalco, ¿no? Esa es una cosa padrísima.
Pero bueno, en otras películas de Figueroa notas otro tipo de belleza, sobre todo con Buñuel. Yo digo que sobre todo con Buñuel es que encontró ese gran director con el que Figueroa puede hacer grandes trabajos. Y bueno, tu maestro pues se quedó con una visión muy cortita de Figueroa, ¿no? La parte... Era un personaje, tenía opiniones, podía tener opiniones muy buenas y tenía opiniones que decías, bueno, sí, pues sí, se quedó con una visión muy cortita de Gabriel Figueroa, ¿no? Sin duda. Sí, perdóname. No, es que yo nada más quería decir, yo me quedo maravillada con la restauración de la película. Sí, es impactante. Sí. Yo, cuando tengo oportunidad de ver las películas en el canal 14, que están muy bonitas, muy restauradas, me gusta mucho esta época del cine. Pero verla ya en una pantalla más grande es increíble. Es decir, me hizo adentrarme, como si yo fuera parte del ambiente, ¿no? Claro. Ver el cuerpo de Ainhoa Sevilla es espectacular, o sea, cómo se le marcan los músculos. Aquí estaba ya muy flaca. En Aventurera, que hace un año antes, todavía se le ven los muslos así fuertes, ¿no? Y aquí está muy delgada. Sí, se ve, se le marcan unos músculos. El vestuario es importante. A mí me encantan las zapatillas de esa época, yo estaba fascinada viendo. Entonces, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Este sueño se hizo realidad, no sé, porque ya cómo se hubieran visto esas películas en la pantalla grande, pues ¿no? Aquí está. Aquí está, muy bien. Pues yo sé que el día que viene es complicado para a lo mejor muchos de ustedes, pero pues los esperamos. 10 de mayo, 6 de la tarde, aquí en Cinemanía, pues vamos a ver, les decía yo que una provocación. Vamos a ver Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo. Entonces, pues los esperamos, corran la voz y pues nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias.